como que dice que es algo que dedica a que pasa que la vida de eso, ¿sí? Son, que lo vi en un código y después que pasa en un sueño, ¿sí? Ahora sí, sí, hacemos a veces que es mala como dicen. Sé como una vida, pues. Recuerdo esto como si apenas hubiera pasado hace un día, no solo por el impacto que me causó, sino por el temor que eso me llevó a experimentar. Estaba postrado en casa, afuera, una intensa tormenta eléctrica azotaba el pueblo en el que vivía, razón por la que no había luz en todo el sitio. Mi madre estaba en la sala junto con mi padre, alumbrando lo más esencial con algunas veladoras. Para cuando bajé a verlos, 20 minutos después, ambos se habían quedado dormidos en el sofá, así que ya no tenía mucho que hacer más que esperar a que la luz volviera. Para mi mala suerte, ni mi Nintendo DS tenía batería. Pretendía usarlo como distractor, pero qué mala suerte tuve en ese momento. Tomé mi laptop y afortunadamente aún tenía bastante batería. Quizá para estar al menos unas 5 horas jugando algún juego instalado, o simplemente viendo que me podría entretener. Así fue como comencé a hurgar en casi todos lados de mis archivos. Fue cuando di con una carpeta que no recordaba. La temporada 7 de Los Simpson estaba completamente descargada y exportada. No recordaba haberla descargado, quizá lo hice hace mucho tiempo, cuando recién tuve mi computadora. Estaba consciente de que Los Simpson era de mis series favoritas, quizá por eso decidí descargarla en aquel momento. La lista de los episodios de la temporada 7 aparecían íntegros, recordaba todos, bueno algunos no mucho, pero no me llamaban la atención. Hasta que miré que había uno llamado La vida de Nelson. Nelson es de mis personajes favoritos, debido a la sátira que maneja, pero sobre todo por el trasfondo triste que tiene ese personaje. Comencé a mirarlo y era un episodio que no recordaba. Aparece en primer plano Nelson, saliendo de casa aparentemente golpeado. Él solo se limpia las lágrimas y se va caminando a la escuela, ya que aunque él esperaba el transporte escolar, parecía que no lo habían notado, puesto que este pasó de largo sin hacerle caso. ¿Cómo pudo? Nelson llegó a la escuela, tarde claro está, razón que le llevó a ser castigado por el director Skinner. Aquel castigo consistía en quedarse hasta altas horas de la noche a barrer la escuela y hacer algunas otras cosas. Nelson, aunque al inicio reprochó, terminó aceptando el castigo. Así fue como pasó todo su día, directamente mostraban a Nelson barriendo algunos salones, mientras ahora marcaba poco más de las 11 de la noche, siendo la única persona que se encontraba en aquel lugar. Es importante mencionarles que en todo el episodio jamás hicieron o mostraron un ángulo sobre los Simpson. Es decir, jamás se centraron en alguien más que en Nelson, a pesar de que Bart, Lisa y Marge sí aparecieron con algunos diálogos. Parecían más personajes secundarios. Bueno, continúo. En aquella siguiente escena Nelson sale de la escuela, ante una ciudad totalmente oscurecida por la noche, fría y peligrosa. Nelson caminaba por las calles con miedo tratando de llegar a casa, hasta que llegado a unos callejones fue golpeado por unos maleantes, que al darse cuenta que no tenía dinero ni nada que pudieran robarle lo golpearon repetidas veces. Nelson, incapaz de defenderse, solo atinó a colocar sus brazos como soporte para proteger su cara, con eso al menos trataba de evitar que lo dañaran más. Tras un minuto de golpiza los sujetos se fueron corriendo. Nelson, quien ya estaba llorando, se levantó como pudo para proseguir su andar a casa. Por fin había llegado. Nelson sonríe puesto que ve a través de la silueta de su camper que su madre aún estaba despierta. Nelson pensó que quizá ella no había dormido esperándolo, preocupada por él, como quizá cualquier madre haría. Pero justo antes de entrar notó que había alguien más ahí. La alusión era clara, la madre de Nelson estaba teniendo relaciones con algún hombre desconocido como casi siempre lo hacía. No estaba esperando a Nelson, simplemente se estaba enrollando con un hombre. Esto desanimó visiblemente a Nelson, quien solo decidió recostarse a un costado del camper para dormir. Al despertar su madre salió como si nada de casa, junto con aquel hombre. Al ver que Nelson seguía dormido no hizo nada, solo lo apartó del camino para que pudieran pasar, como si de basura se tratase.
Nelson despierta, solo para darse cuenta de que su madre se alejaba del sitio. Jamás se había preocupado por él, pero esta vez había llegado demasiado lejos. Nelson, desanimado, no encontró manera de desquitarse, hasta que vio pasar a Raza Gorgori, quien de buena manera lo saludó. Pero Nelson, Pero dejado eso lo que llevar hace por la es marcado con impotencia e ira, le propinó una paliza sin motivo golpeazos. alguno, solo por el odio que tenía guardado, debido a las acciones de su madre. Nelson sabía que era despreciado, no tenía amigos ni a nadie, recibía burlas en la escuela y era incomprendido. Ahora, no solo era un adolescente problemático, se había convertido en un asesino, debido a que por la brutal golpiza había acabado con la vida de Raza. Antes de que llegara la policía, Nelson sale corriendo del sitio sin mirar atrás, no quería ir a la cárcel. Nelson llegó a un sitio muy alejado de la ciudad. Cansado, cae sobre el pasto arrepintiéndose de lo que había hecho con Rafa, sus manos aún tenían sangre del pequeño. Él sabía que había hecho mal, pero no pensaba en otra manera para sentirse mejor más que golpear a los más débiles. Así como a él lo golpeaban las diversas parejas de su madre. Nelson comenzó a preguntarse si lo que él hacía estaba bien. Es decir, comenzó a justificar sus acciones de ser un bravucón, debido a la situación que vivía todos los días. Al poco tiempo Nelson se dio cuenta que la policía estaba iniciando la investigación acerca de la muerte de Raza Gorgori. En esos momentos Nelson entraba en pánico, puesto que sabía que tarde o temprano darían con él, ya que sobre todo el cadáver de Rafa fue encontrado a escasos metros de donde su casa estaba remolcada, tampoco su madre lo apoyaría, sería descubierto. Sin embargo, Nelson trataba de disimular todo y aún así asistía a la escuela. Pero en cada segundo mostraban a Nelson mirando a una familia amorosa, una madre que sí quería a sus hijos. Lo que era tener dinero y ser comprendido, no ser tratado como basura. Entonces Nelson, aún estando en la escuela, muestra una actitud nerviosa, pero afortunadamente para él, o desafortunadamente, viéndolo de diferentes perspectivas, era tan poco relevante para las personas que tampoco notaban el hecho de que Nelson estaba nervioso, o que él podría ser el responsable de la situación de Raza. Terminando aquel día de escuela, Nelson se acercó a Bart para decirle si se sabía quién había hecho lo de Raza. Bart, con una actitud despreocupada, le dijo que no, que tal vez jamás lo sepan. Nelson se ríe nerviosamente y le dice, ¿tú crees que él se lo merecía? Bart cambia el tono y con una empatía jamás mostrada le dice, claro que no, nadie se lo merece. Menos un niño que no le hace nada a nadie. Eso era raro, si hace segundos parecía que no le importaba. Esas palabras calan en Nelson, quien lo golpea y le dice, solo eres un tonto. A lo que Bart solo le responde que debería pensar más en los demás. Nelson se aleja y comienza a darse cuenta que él mismo provoca que muchos no lo quieran. Entonces, inexplicablemente Nelson se comienza a cuestionar si él es el problema. La verdad es que el episodio solo mostraba un cambio de actitud radical en el personaje, como si tuviera algún tipo de trastorno bipolar y tendencias matricidas, aunque basadas a un personaje de la ficción. El episodio no dura más, pero sí deja una escena final bastante rara que no concuerda tanto con lo visto. Nelson llegaba a casa, nuevamente mira que su madre está con alguien más, pero esta vez Nelson entra como si nada. Se escuchan las risas de los tres personajes, pero solo enfocando la casa de Nelson, para que a los pocos segundos solo sea la de Nelson la que se escucha, mientras algunos forcejeos lo acompañaban. El episodio terminó, pero fue bastante raro de ver. Siempre me pregunté a qué se referían con esto, porque no había nada de comedia. Tal como te lo estoy contando, te deja pensando, tal vez solo son trastornos. Solo tal vez. Y ahí acaba de... Y ahí acaba de... ¿qué pasa? ¿Casi? Para mí es una... Es que pasa que es una de las más orgullos que hizo la West. Ya subí una a Fai en mi casa secundario con mi nombre real, pero que... Es que es medio aburrida, que cosas malas, por ejemplo, la edición es mal hecha, se puede decir que cafonero, que calcó casi que es una edición similar a la de Sayo 09 que hacía, pero ya solo que una porque banana que
que me se cacó de nuevo, aunque sí, sepa que poseen con el además. Además la música es que me se baja haciendo sí, y sí, la música sí fue una música no usada, pero la música que fue que eso, que es 15 segundos haciendo que se pique demasiado durante la Kepi, sí, Kepi, y eso es lo que y que además Pokémonos como la sabe que salía de esa raíz esa lo único Pokémon que cubo que al menos no cubo la fase cada más y ni siquiera Piraisca y CC6. Por demás, es una Kepi de Mocón, clasifican un 5 que es ellos. Y es una Kepi mejor y que vi. Pero al menos no es cámara como la de Fan, porque me falta esa Ferris que Ferris la noche se la noche que posee con esa que decía pero y cuyo de que es más imbécil. Bueno chicos, espero que se que se así, like, compartido y suscríbase, así que así, nos vemos en el próximo video y sayonara.